Muy bien, continuamos con el doctor Ángel Leal hablando de inmigración. Siguen las deportaciones de vuelos de deportados a Cuba, pero empiezan a surgir casos interesantes. Hace poco arrestaron a uno de los deportados porque visitó a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Y luego hay otros que se están quejando de que no les han entregado la documentación para vivir como una persona normal en Cuba, que están siendo hostigados, etcétera. Entonces mi pregunta es, si uno de esos deportados, porque ya vi un caso que volvió a salir, anda por ahí haciendo la caravana, llega de nuevo a la frontera, ¿qué pasa? Le reanudan la orden de deportación, está deportado de nuevo, o sea, no entra en calidad de indocumentado. Y entonces nada más que tiene derecho a una entrevista que llamamos de temor razonable. Ya no es miedo creíble, no es para pedir asilo. Hay dos términos distintos, miedo creíble y temor razonable, pero suena muy parecido, ¿no? Sí, pero para otro, en el caso de una entrevista de temor razonable, hay que demostrar una probabilidad de persecución por motivos de refugio en el país de origen para entonces pedir a nivel de corte, para este propósito nada más, no asilo, pero una retención de la remoción donde la persona queda con la deportación, pero con un paro de que físicamente no lo pueden deportar porque pudo demostrar una probabilidad de persecución. Es prácticamente el recurso de última instancia para alguien que está deportado e intenta entrar ilegalmente de nuevo al país. Así que no es que pueda aspirar a un asilo, residencia, simplemente es un proceso que se llama Withholding Only Proceedings, proceso de corte para retención de remoción nada más, demostrando una probabilidad de persecución, o sea que es un nivel de aportación de pruebas más alto para un beneficio menor, pero en realidad la persona pudiera quedarse en el país si llegara a alcanzar esa... O sea que sí hay una segunda oportunidad legal para alguien que fue deportado en un trámite corto de tiempo. Pero muy limitado. Para esto de retención. O sea, muy difícil de ganarlo. Muy difícil de ganarlo. Pero en este caso, por ejemplo, alguien limitado, que ha sido arrestado por ir a visitar a la Dama de Blanco, ¿qué le puede decir el juez norteamericano? Por usted no debió visitar a la Dama de Blanco, no debió ejercer su libertad. Si considera que sufrió una persecución pasada o tiene temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, en este caso opinión política, por haber visitado... O sea, que no es por la persecución pasada, sino por la posibilidad No, por la persecución pasada puede ser o la posibilidad de la persecución futura, cualquiera de las dos. Pero hay que demostrar temor a persecución, que si llegas a demostrar que hubo una persecución pasada, eso establece el temor a persecución futura. Pero tiene que demostrar que esa persecución, que es un concepto extremo, privación de vida, libertad, no solamente economía, cosas así. Tiene que demostrar, es un concepto extremo y por motivos de refugio. Yo diría que en el caso de alguien quien haya visitado a alguien de las Damas de Blanco, a Berta Soler, y que de pronto corre peligro de una privación de libertad. Lo arrestaron. Y corre peligro de ser hasta torturado, esa es una persona que pudiera demostrar una probabilidad de persecución por su opinión política, por haberse manifestado de esa manera en visitar a Berta Soler. Pero es un recurso limitado. Si llegaran a cambiar las condiciones en el país de origen, de tal manera, en este caso Cuba, que ya deja de correr peligro, en teoría puede ser deportado, cosa que no ha sucedido en 60 años en Cuba. O sea, pero lo que no puede nunca un deportado es aspirar a un estatus definitivo. Si no entra con un permiso previo de permiso de entrada después de haber sido deportado, le reanudan la carta de deportación por haber intentado entrar ilegalmente y el único recurso es esta retención de remoción o protección bajo la Convención en contra de la Tortura. Yo he visto que hay personas que cometen fraude. Por ejemplo, lo cogieron con pasaporte falso y su cónyuge le extiende un perdón. Hay perdones por fraude. Sí, ¿cómo no? ¿Hay perdón a los que fueron deportados? Es un tema jurisdiccional. Simplemente la Corte no le puede recibir un caso de asilo. El oficial de inmigración le tiene que reanudar la deportación por haber intentado entrar. Es basado en el Código de Inmigración. Le tiene ¿Y eso para toda la vida? ¿No hay un límite de 5 o 6 años? No prescribe. ¿Ah, no? No hay un estatuto de limitaciones. Te deportaron y es para toda la vida. Y la lección es tratar
de nunca intentar o entrar ilegalmente a este país después de haber sido deportado o después de haber permanecido ilegalmente aquí por más de un año, porque los castigos son severos. En el caso de una deportación, le reanudan la deportación y hay castigos mandatorios donde se convierte permanentemente inadmisible con un castigo mandatorio de 10 años en el país de origen por intentar entrar después de haber sido deportado o haber permanecido ilegalmente en el país. Si vas a la embajada americana de tu país y tratas, habiendo sido deportado, de conseguir una visa legal de 1 a 10, a 100, ¿qué posibilidades tiene? Depende de la visa, pero es factible. Lo primero que tienen que hacer es pedir un permiso de entrada después de la deportación, dependiendo del castigo. Si una deportación expedita son 5 años de castigo. Una deportación a nivel de corte son 10 años de castigo. Si le conceden el permiso y califica para la visa, la persona pudiera entrar. En este escenario que estamos viviendo actualmente, la mayor consecuencia de estas deportaciones, es que me lo descalifican para el programa de parol humanitario y también me lo descalifican para el programa de reunificación familiar. No, pero yo vi algo peor todavía. Uno de los deportados en el primero, segundo vuelo, volvió a salir por México y dijo, bueno, no voy a Estados Unidos, me voy a quedar en México. Y cuando le hicieron así en la computadora en México, le dijeron, usted fue deportado de los Estados Unidos para Cuba. Dice, bueno, pero no estoy tratando de entrar a Estados Unidos, ahora a México. Ah, bueno, pero... Le están aplicando prácticamente lo del tercer país seguro, como fue procesado en Estados Unidos. México no lo va a procesar porque... O sea, pero es que quedas marcado entonces para cualquier lugar. Bueno, México, si están siguiendo el patrón de Estados Unidos, Canadá, de tercer país seguro, que atravesó el tercer país seguro. A otros países que tal vez no formen parte de lo del tercer país seguro, pudiera ser otra opción. Entonces, resumiendo los 3 temas. 1, la demanda contra el parol por los 21 o 22 estados de este jueves. ¿Usted pronostica que van a perder? Sí, yo pienso que el programa va a seguir, sobre todo por el tema de que no incluyeron a Ucrania. Y yo creo que eso es muy difícil justificar, eliminar de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y permitir el de Ucrania. O sea, yo creo que eso favorece el programa y creo que el cambio técnico que hicieron en la casilla de la I-134A pidiendo la justificación del parol fortalece las probabilidades de que sobreviva. El juicio contra el estado de Texas por las boyas, ¿quién gana? El Departamento de Justicia. ¿Sí? Y van a tener que quitar Yo considero que van a quitar las joyas. Ajá. Claro, todo esto sujeto a apelación, dicho sea de paso. No. Y mientras tanto, ¿pueden seguir las joyas ahí? ¿O pueden seguir contándolas? El juez pudiera emitir una orden judicial preliminaria básicamente exigiendo el levantamiento de las joyas, pero puede suspenderlo. Generalmente lo suspenden por 14 días para que tengan la oportunidad de apelar al Quinto Circuito Federal de Apelaciones. La idea del plan de patrocinio era detener el flujo migratorio de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos por la frontera. En el caso cubano, tenemos evidencia de que se está montando nuevamente desde el gobierno pues todo un tráfico a partir de Nicaragua y otros países. No sé si vio ese caso terrible del hijo que dejó abandonado a la madre. La madre se partió una pierna. Eso es lo que aparenta. Les recomiendo ver más tarde el reportaje de Pentón. Sí. Él la dio por muerta, es lo que dice. La dejó allí. Vinieron otros venezolanos y cubanos, la rescataron. 6 días. La señora ahí, diabética, tengo entendido, en la selva, sobrevivió, pero además parece que le mintió a la familia. Le dijo, no, yo la enterré, se murió. Era incierto. O sea, son dramas humanos. Yo no sé a quién creerle, a un grupo u otro, que nos indica que el éxodo sigue. Claro que sí, porque hay una crisis humanitaria en Cuba, hay una crisis humanitaria en este hemisferio. Y política, y no importan las medidas, parol humanitario, parol de reunificación familiar, pie seco, pie mojado, da igual, no basta las medidas migratorias para enfrentar la crisis humanitaria que estos países están atravesando y, por supuesto, el deseo de llegar a este país, que es el más grande del mundo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. A la vuelta.